El Oriente Medio es la región más volátil del mundo. Las revoluciones han derrocado gobiernos en Libia y Egipto. Irán amenaza con hacer desaparecer el Estado de Israel del mapa, incluso a medida que se impulsan hacia el desarrollo de un arma nuclear. Motivan a los palestinos a recuperar las tierras perdidas en las guerras pasadas. Árabes contra árabes, musulmanes contra judíos. Las disputas del Medio Oriente han sido una crisis en curso la mayor parte de nuestras vidas. La pelea entre estos pueblos ha sido continua, pero un día va a explotar en nuestros patios traseros y afectarán nuestras vidas más de lo que podemos imaginar. ¿Qué es lo que hay en la raíz de estas disputas y luchas continuas? ¿Por qué la enemistad entre estos pueblos está tan profundamente arraigada? ¿Es casi a veces como una disputa familiar? ¿Será que eso es lo que realmente es? Una disputa familiar. Únase a nosotros en Beyond Today a medida que examinamos el Medio Oriente, una familia feudal. Join our host, Darius McNeely, and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Alguna vez vio una lucha familiar? ¿No es bonito? He sido convocado en unos cuantos en mi papel como pastor. Las acusaciones van y vienen, quejas grandes y pequeñas del pasado a menudo se ventilan. Las heridas del pasado no se olvidan y se reviven nuevamente. La ira alimentada por el resentimiento y el odio a veces. Me he sentado en la mesa de los conflictos tratando de negociar la paz, a veces con éxito y a veces no tan exitosamente. Cuando la policía es llamada para disipar disturbios internos, sabemos que se pueden meter en una situación tan peligrosa, lo que se puede encontrar en las peores calles de una ciudad infestada de crimen. La precaución y la vigilancia son cualidades necesarias en esta materia. Los conflictos familiares muy a menudo pueden terminar en separación y divorcio. Diferencias irreconciliables es lo que ellos dicen. Sí, disputas familiares son lo peor. Hoy en día vivimos con otra pelea en curso, aparentemente sin fin en el Oriente Medio. Desde 1948, con el nacimiento del Estado de Israel, hemos visto múltiples guerras, atentados suicidas y ataques terroristas. Añada las revoluciones y asesinatos dentro de las naciones como Egipto, Jordania e Israel. Gran parte de esto tiene que ver con las creencias religiosas que se remontan hacia miles de años. Visitantes de hoy en Jerusalén pueden caminar por las calles y visitar los lugares de interés turístico, como la Cúpula de la Roca, la Iglesia del Santo Sepulcro y el Muro Occidental. Hay que ver a los musulmanes, los cristianos y los judíos rezando y adorando, cada uno de una manera diferente y creencias muy distintas. Estos sitios famosos están a poca distancia, a pie de cada uno en la ciudad de Jerusalén, tan cerca física y al mismo tiempo filosóficamente tan lejos. ¿Por qué, con una conexión tan común, existe este conflicto y la animadversión entre estas tres religiones y las naciones que representan? La pelea de la familia actual está planteada. Ello amenaza la estabilidad de nuestro mundo moderno. Pero lo más relevante, ¿por qué es importante para usted? ¿Puede y debe hacer al respecto? Esto es algo que hará una diferencia en su vida. Las tres religiones, judaísmo, el cristianismo y el islam, todos tienen sus raíces espirituales de nuevo en la misma persona, Abraham, la figura histórica más destacada detrás de estas tres religiones, como Moisés, Jesucristo y Mahoma, eran todos descendientes directos de Abraham. Vamos a entender algunas cosas sobre esta feudofamilia. Volvamos a las escenas de esta historia más antigua que define gran parte del problema, tanto históricamente como en los tiempos modernos. Imagínese esta escena: 5 personas, todas viviendo en la misma casa, Abraham y Sara, marido y mujer, su siervo Agar y su hijo Ismael, que fue engendrado por Abraham. La quinta persona es Isaac, el hijo recién nacido de Abraham, y Sara. Isaac es el hijo legítimo de Abraham y por lo tanto va a ser el heredero de todo lo que posee, así como un heredero de la promesa de Dios con una riqueza increíble.
Es una receta perfecta para el conflicto. Las semillas de la contienda fueron sembradas ya y están listas para brotar. Sara exige que Agar e Ismael salgan de la casa. Abraham objeta esto, pero tiene que hacerlo para mantener la paz y finalmente la salida de Agar, pero no sin una promesa de esperanza para su hijo. ¿Suena esto como muchas familias modernas combinadas y disfuncionales a veces? ¿Cómo un hombre y su familia llegan a este punto? Al observar cómo este problema se desarrolló, podríamos encontrar una clave para la solución de los problemas modernos que se crean. Veamos primero quién era este hombre llamado Abraham. Abraham nació hace casi 4000 años en el área que ahora se conoce como Irak. La historia comienza en Génesis capítulo 12, donde Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Aunque la mayoría no se da cuenta, este viaje fue un punto de inflexión en la historia del mundo. Abraham era una persona que tomó una decisión que cambió su vida, que continúa impactando el mundo de hoy. La Biblia nos dice: entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Él obedeció con fe incuestionable. Para un hombre de su tiempo, reaccionar a este llamado de Dios era absurdo. Iba en contra de la sabiduría convencional de la época. Al llegar a la nueva tierra, lo que hoy es la tierra de Israel, Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra y todo lo que podía ver a su descendencia para siempre. Más tarde, esta promesa se expandió. Dios le prometió a Abraham que tendría un heredero, que vendrá de su propia carne. Ahora, cuando Sara, la esposa de Abraham, escuchó esta promesa, se rió de él. ¿Por qué se ríe? Porque ella era una anciana, ella era estéril, ella no tenía hijos en esos momentos. Observe las promesas que hemos leído. Es Dios quien está haciendo un regalo de esta tierra a Abraham. No era la tierra de Abraham. Dios se la da a él y a sus descendientes. ¿A qué descendiente se la va a dar? Aquí es donde el conflicto de la historia comienza. Abraham ya ha demostrado su fe en Dios al pasar a esta nueva tierra. Proporcionar un hijo para ellos sería nada para Dios, pero Abraham y Sara tomaron el asunto en sus propias manos y se produjo otro hijo. Y aquí empieza el conflicto secular que todavía está con nosotros hasta el día de hoy. Un día Sara le dijo a Abraham: toma mi criada Agar, ve y ten un hijo con ella. Soy viejo, ella es joven, vamos a tener un hijo y esto asegurará que la herencia se mantenga dentro de nuestra familia. Así que Abraham hizo lo que Sara sugirió. Ahora, aquí hay una complicación mayor. Cualquier hombre que se involucra con una mujer que no sea su esposa está creando un gran problema. Abraham se dejó llevar a un acto que tuvo consecuencias a largo plazo. El hijo producido a partir de esta unión fue el comienzo de otra fila de personas que argumentaron un derecho a la promesa y a la tierra. Dios tenía la intención de trabajar por la promesa que hizo Abraham. Abraham y Sara no tenían que añadir complicación adicional debido a la falta de fe. La semilla de una disputa familiar están ahora en su lugar. Tan pronto como Agar comienza a mostrar al niño en la historia, los celos de Sara se van inflando. Agar tiene que recoger y dejar la casa. Es inevitable que dos mujeres en esta situación no se lleven muy bien. Pero Dios envió un mensaje a Agar, asegurándole que su hijo tiene una historia, y en esta historia Él le dijo: aumentaré tus descendientes, que sean demasiado numerosos para contar. Ahora está encinta y tendrá un hijo. Llamará su nombre Ismael, que significa Dios oye. Pero el Señor ha escuchado tu aflicción. Él será hombre fiero como un asno salvaje, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y él vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Esta descripción de los descendientes de Agar es muy importante porque muchos de los árabes de hoy en día son descendientes de este mismo Ismael, cuyo padre fue Abraham. Mahoma, fundador y profeta del Islam, se dice que es un descendiente de este Ismael, hijo de Abraham con Agar. De Ismael se dice: será un hombre como un asno salvaje. No es realmente un insulto. Usted ve, el asno salvaje en el desierto era una aristócrata de las bestias salvajes de esa área del desierto. La profecía es una referencia a cómo los descendientes de Ismael emularían el estilo de vida del asno salvaje.
llevando una existencia libre y noble en aquellas tierras desérticas. Sigue diciendo, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Esto también se refiere a un estilo de vida independiente. Los descendientes de Ismael siempre han resistido a la dominación extranjera. Continúa y dice que vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Esa es una referencia a la enemistad que históricamente ha existido entre los árabes y entre los árabes y los otros hijos de Abraham. Ahora bien, esta historia de los descendientes de Abraham en el Oriente Medio es muy grande. Hemos condensado las partes críticas de la historia bíblica en esta publicación, El Medio Oriente en la profecía bíblica. Muchas profecías de la Biblia se centran en el Medio Oriente como escenario de acontecimientos que conducen a la segunda venida de Jesucristo y el reino de Dios en la tierra. Este folleto, El Medio Oriente en la profecía bíblica, abarca las profecías importantes. Estamos ofreciendo este folleto gratis hoy mismo para darle una comprensión más profunda de esta disputa familiar que domina a los titulares de hoy. Usted puede obtener una copia gratuita contactándonos en iduay.org. Y aquí hay algo para usted que tienen los lectores electrónicos como el Kindle. Este folleto está disponible para su descarga a través del sitio web de Amazon. Solo haga una búsqueda del Medio Oriente en la profecía bíblica en su sitio y se puede descargar de forma gratuita directamente en su ordenador. Es la forma más rápida y directa para obtener el folleto. La agitación actual en el Oriente Medio es un problema humano muy real. No es más difícil de entender que esta historia de 5 personas era un problema familiar trasladado a la actualidad. Ni mucho mejor de lo que hicieron hace miles de años. Cuando vea esto de primera mano debe entender que es un problema muy humano. Es fácil de leer sobre él en las noticias y hacer juicios sobre ella desde la comodidad de su hogar. He hablado con hombres que se han alejado de sus familias a causa de la política de este tema. He visto la mirada de las ancianas palestinas haciendo cruces fronterizos para visitar a la familia y soportando la humillación de registros corporales. Y he oído el miedo de los israelíes que se preguntan ¿cuándo vendrá el próximo ataque? Todo esto es parte de las complicaciones que se inició hace miles de años en la familia de Abraham. Y este conflicto, esta disputa familiar afecta a nuestro mundo de hoy. Esto es lo que hay que entender. Así que vamos a revisar. Dios le prometió a Abraham un hijo para llevar a cabo las promesas y la herencia. A falta de fe en que Dios lo haría, Abraham concebió un hijo, Ismael, con una de sus criadas, Agar. Ismael con su madre vivían bajo el mismo techo que Abraham y Sara en esta historia. Pero ahora viene una vuelta de hoja. 14 años después del nacimiento de Ismael, Sara queda embarazada. Ella tiene un hijo llamado Isaac. Ahora las cosas se ponen realmente complicadas. Sara se puso celosa de Ismael. Por ahora es un adolescente que crece hacia la edad adulta. Sara quiere que Ismael salga de la casa. Ella no puede soportar verlo por más tiempo. Abraham está en conflicto. Él no quiere hacer esto, pero Dios le dice que Ismael se convertirá en un gran pueblo y no debe ser descuidado. Dios provee para que Ismael no se quede en la miseria. Después de 14 años como un hijo único, la llegada de Isaac cambia fundamentalmente la relación de Ismael con su padre Abraham. Después Ismael sintió envidia y rivalidad hacia su medio hermano. Los sentimientos tribales que han sobrevivido a lo largo de los siglos y que afectan a la política del Medio Oriente hoy. A estas alturas de la historia hemos contado la historia de solo 5 personas, pero más complicaciones familiares estaban por delante en esta historia. Isaac, hijo de Abraham y Sara. Isaac tuvo 2 hijos gemelos, Jacob y Esaú. Incluso antes de que estos 2 nacieran, lucharon dentro del vientre de su madre. Y Dios le explicó que estos chicos se convertirían en 2 naciones, con uno siendo más fuerte que el otro. Jacob y Esaú lucharon a través del engaño y la envidia de toda su vida en su propia relación. Debido a la decepción y el engaño, Esaú literalmente llegó a odiar a su hermano. En esta historia familiar estamos siendo testigos de la envidia y el conflicto generado en la familia. En el caso de los descendientes de Abraham, las implicaciones son mucho más críticas de lo que ocurre en las familias normales. Pero es una forma crítica, de manera que es muy importante entender los problemas actuales en el Oriente Medio. Entiendan esto.
Las naciones son familias grandes que han crecido con problemas que afectan a las familias más grandes, como es en este caso, con un impacto global. Una vez más, las consecuencias de esto están con nosotros hoy en día. Los descendientes de Esaú se casaron con descendientes de Ismael. Su amargura y el resentimiento contra los descendientes de Jacob crecieron a través de los siglos. Y así llegamos al día de hoy, y los problemas continúan en el Medio Oriente. Los palestinos sin patria. Desde 1948 y la creación del Estado de Israel en la prometida tierra de Canaán, allí ha sido un problema no resuelto con los palestinos. Esos pueblos, hasta sus raíces, en la primera guerra árabe-israelí, estos millones de personas han buscado una patria permanente, la que ninguna de las partes árabes, israelíes o de cualquier otra nación ha sido capaz de ofrecer ninguna solución. Hoy los palestinos residen dentro y fuera de las fronteras del Estado de Israel. Muchos de ellos viven en países árabes como Siria o Jordania. Viven en sitios aislados de la tierra como Gaza. Esto da lugar a divisiones físicas en una división política dentro de sus propias filas. Se trata de un problema de fondo que se ha convertido en multigeneracional. Nadie ha demostrado las cualidades de liderazgo necesarias para cortar el dogma político y religioso de esta discusión. Ha habido cumbres, tratados y discusiones durante décadas tratando de resolver el problema palestino. Tal vez el problema más grande que enfrenta el Medio Oriente en este momento es la amenaza de una arma nuclear iraní y la amenaza hecha para aniquilar a Israel. Iraníes no son árabes y por lo tanto no comparten la descendencia de Abraham, sino que son musulmanes que profesan la fe en las enseñanzas de Mahoma. Y como hemos visto, la descendencia de Mahoma es a partir de Abraham, y Abraham en Islam sostiene profunda reverencia como un patriarca y profeta de Alá. Parte de la hostilidad de Irán es la existencia de un Estado judío en la tierra del Oriente Medio. La fe musulmana cree que es una parte del derecho musulmán sagrado. Todo esto es parte de la larga hostilidad complicada entre los descendientes de un hombre, Abraham. Así que aquí vemos judíos y árabes luchando por una herencia, un lugar de la tierra que al final no pertenece a ninguno de ellos, sino que es de Dios. Recuerde las escrituras, desde el Génesis vemos que no era Dios quien le dio a Abraham y a su descendencia la tierra. No era la tierra de Abraham, ni fueron de sus hijos o sus descendientes. En efecto, leemos en el libro de Hebreos, se dice de Abraham que habitó en la tierra por fe como extranjero y que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham nunca heredó la tierra y se consideraba un extraño y peregrino el tiempo que vivió allí. Dios poseía la tierra entonces y Dios es el dueño de la tierra. Este es un asunto muy importante que nadie entiende, nadie reconoce. La actual turbulencia religiosa y política en el Medio Oriente tiene en su corazón una disputa familiar entre los descendientes de Abraham. ¿Tomará el regreso de otro descendiente de Abraham, Jesucristo, para resolver esta disputa? Una disputa profetizada va a estallar en un conflicto mucho más grande, más pronto de lo que piensas. Porque nadie ha estado dispuesto a cambiar el corazón y la forma en que ve al otro. Los tratados de paz se han hecho y los tratados de paz se han roto a través de las generaciones debido a la forma de mirar el uno al otro. Todavía hay envidias, celos y luchas internas. Este tipo de conflicto que se ve en una familia dividida y luchando por las cosas. La información que le proporcionamos aquí en Beyond Today acerca de la profecía bíblica y el Oriente Medio es fundamental para la comprensión de las noticias de hoy y de los titulares y de lo que significa para el futuro. Haga un cambio en su vida para obedecer a Dios y para ponerse en sintonía con su camino. Haz esto ahora como una preparación para el momento en que el Dios de Abraham comience a imponer una paz en el Medio Oriente a través de su Hijo Jesucristo. Cristo va a regresar como el Mesías. Nadie en estas religiones lo reconoce. No lo sabían entonces, porque no lo conocen hasta ahora. Llegue a conocer a Jesucristo, el príncipe de paz ahora, y estará preparado para trabajar con Él, para traer la paz a estas familias en conflicto. Hazlo hoy y usted puede comenzar a traer algo de paz a su propia vida y en su propia familia.
Ahora hay mucho más que discutir al respecto. Mi compañero anfitrión de Beyond Today, Steve Meyer, para dialogar sobre el conflicto de la familia del Medio Oriente. Pero antes, déjeme decir acerca de nuestra revista Las Buenas Noticias. En cada programa le ofrecemos una suscripción gratuita a nuestra publicación Las Buenas Noticias. Si usted nunca ha pedido una suscripción, ahora es el momento para que desee hacerlo. Ahora usted tiene aún más información para ayudar a entender la Biblia y su aplicación a la vida de hoy en todos los aspectos. Los artículos que cuestionan la existencia de Dios en la faz de la ciencia está continuamente desgastando nuestro mundo y nos mueve en una secular Babilonia. Si usted tiene hijos o nietos aprendiendo sobre evolución en la escuela, usted querrá leer nuestra revista. Desafíelos a ellos y a ti mismo con evidencias y pruebas que hay un Dios y creer en su palabra. La Biblia es confiable. Al solicitar el folleto también te enviaremos una suscripción gratuita a esta única revista. 6 números al año y cada emisión incluirá artículos sobre la profecía bíblica, la vida cristiana y las enseñanzas bíblicas. Su conocimiento de la Biblia y de Dios y de su gran plan de su vida va a crecer con cada número de las Buenas Noticias. Usted puede recibir esta revista gratuita contactándonos en edui.org. Solicite su copia gratis de su suscripción. Usted también puede ir en línea en beyondtoday.tv. Además, le animo a visitar nuestras páginas web. Vamos a seguir produciendo comentarios diarios de video en las noticias y temas importantes. Únete a nosotros durante las semanas para los diarios de Beyond Today y obtenga material adicional para ayudar a entender mejor la vida y escuchar comentarios y análisis sobre noticias. Ahora estoy unido con mi compañero anfitrión Steve Meyer. Steve, de la historia de Abraham y su familia que hemos estado repasando en un resumen muy breve aquí, ¿qué es lo que podemos aprender acerca de la fe, los conflictos y la familia? Yo creo que una de las cosas interesantes sobre la historia de Abraham es lo que hace bajar a ese nivel familiar. Y hay lecciones que todos podemos aprender sobre esa base y cómo las cosas en el nivel familiar pueden conseguir estar totalmente fuera de control. Y eso es lo que pasó en la familia de Abraham. Una vez añadido niños adicionales y mujeres adicionales en el cuadro, solo esto se pone totalmente fuera de control. Todo era una historia muy humana. Abraham tomó decisiones humanas que mucha gente hace y de la misma clase, pero creo que es interesante. Tiene grandes implicaciones. Él escuchó a su esposa, escuchó su propio razonamiento y no prestó atención a lo que Dios dijo. Dios dijo que tendría un hijo de la promesa y él lo tomó en sus propias manos en lugar de esperar. Tal vez eso es parte de la lección para todos nosotros. ¿Con qué frecuencia tomamos las cosas en nuestras propias manos sin buscar la dirección de Dios en nuestras vidas? Creo que es una de las lecciones más grandes en las cuestiones generales. Creo que es una de las lecciones más grandes que hay aún hoy en estos países y en estas familias. Y que es la relación con Dios y dónde está Dios en todo el cuadro de esto. Y de que probablemente es parte de la falta de la solución. Tal vez eso es parte de las lecciones involucradas en esto también. Pueden salirse de control, ya que lo que comenzó con un problema familiar y luego se convirtió en un problema tribal, y entonces como se desarrolla con los años se convierte en un problema nacional. Esta animadversión se ha transmitido entre estas personas, por lo que ahora tenemos naciones que están discutiendo y peleando entre sí, y eso en una escalada fuera de control, todo el camino hasta hoy. Es interesante imaginar lo que Abraham le diría a sus descendientes hoy si él se sentara a la mesa. Me pregunto lo que diría a sí mismo. Para empezar, tal vez si hubiera conseguido la paz hace tiempo, esto no habría llegado al punto en que lo ha hecho hoy. Y sin embargo, creo que él querría una solución. Le gustaría ser capaz de trabajar y tal vez seríamos capaces de ver algunas de las complejidades que han resultado de todo ello. No puedo dejar de imaginar que probablemente haría todo lo posible para señalar su descendencia de nuevo al Dios que él siguió fuera de Mesopotamia, fuera de su patria, en esta nueva tierra que prometió el niño, y señalar de nuevo a ese Dios que llegó a comprender que es tan difícil de comprender hoy en día por todas las diferentes ideas que la gente tiene acerca de ese Dios. Y tiene la oportunidad de tener las bendiciones que fluyen de Dios. Y Dios hizo ciertas promesas y el seguir esas promesas trae bendición. Y creo que él podía mirar atrás y reflexionar sobre las cosas de la historia y ver cómo Dios tenía reservado bendiciones para todos
aquellos que le obedecieran. ¿Los descendientes de estos hermanos nunca se reconciliaron? Humanamente hablando, yo no creo que sea posible. Sabes que cuando nos fijamos en la historia del Medio Oriente, incluso la historia reciente, ¿cuántas veces se trató de negociar la paz y trató de resolver estos problemas entre hermanos? Problemas familiares parecen conducir al corazón y núcleo de las cosas. Son una de las cosas más difíciles de resolver. Tiene que haber una solución espiritual al problema. ¿Es posible que todas estas ideas sobre la religión y la fe sean el blanco de alguna manera? Sí, lo hacen errar. Y es por eso que seguimos teniendo el conflicto. Y es por eso que la Biblia muestra que habrá un conflicto que llevará hasta el momento la culminación de estos eventos. No hay duda que va a haber una solución. Jesucristo va a regresar. Él tiene la solución. De hecho, él habló y está profetizado en la Biblia que las naciones van a fluir hacia Jerusalén. No solo va a ser de propiedad de una nación, sino que van a fluir allí. Cada uno va a sentarse debajo de su higuera. Se refiere que habrá finalmente una solución y no habrá esta lucha por el territorio por más tiempo. Y con Jesucristo y el gobierno divino correctamente, Él se va a establecer y va a resolver el problema. Sentará una solución que sea viable, que está bien y que todos estén de acuerdo, ya que comienza con la autoridad adecuada. Y sabes, Steve, es el mismo Cristo Jesús que dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jesucristo va a traer la última solución real a los enfrentamientos y los problemas y las complicaciones que surgieron de esta familia de Abraham y todavía están con nosotros hoy en esta disputa familiar en el Medio Oriente. No se olvide de nuestras ofertas gratuitas hoy y pida su suscripción a la revista Las Buenas Noticias y un ejemplo de nuestra ayuda de este estudio bíblico, el Medio Oriente en la profecía bíblica. Contáctenos en edui.org. Visite el sitio beyondtoday.tv. Puedes leerlo en línea o solicitar su propia copia. Si Abraham, el padre fiel de estos pueblos feudales en guerra, fueran a sentarse en una mesa de la paz con todos ellos hoy en día, ¿pondrían fin a las hostilidades? Tal vez apunte a otro de sus descendientes, Jesucristo de Nazaret, el príncipe de paz, quien dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios, y que animó a los seguidores de poner la otra mejilla en una disputa. Se trata de dos pasos que se deben tomar para resolver las cuestiones que han durado miles de años. La paz entre los hijos de Abraham enfrentados vendrá, no por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Que Dios acelere ese día. Estaremos de vuelta con un comentario final después de esto. Dos hombres corrieron por las calles de la ciudad, tratando de ser el primero en descubrir si fue así. Doblaron la última curva y llegaron a la tumba. Ambos se detuvieron. Uno se inclinó y miró hacia el espacio y se dio cuenta de un montón bien doblado de paños de lino. Él se quedó atónito y se alejó sin poder creer lo que veía. Jesús no estaba allí. Él había resucitado de entre los muertos. Todas las cosas habían cambiado. Cristo vino a la tierra con un mensaje central del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La mayoría nunca ha oído hablar ni entienden lo que Jesús enseñó sobre este tema. La Iglesia de Dios Unida está presentando seminarios gratuitos simultáneamente en todo el mundo. Ese reino va a venir a la tierra. Ese fue el mensaje de Jesucristo. No es un reino que está afuera, allí en el cielo, sino que es un reino que Cristo va a establecer aquí, en esta tierra. Vaya a seminarios.idui.org y encontrará detalles para ver uno cerca de usted. Seminarios bíblicos del reino de Dios, dando el mensaje de esperanza para el mañana a partir de hoy. Regístrate para asistir a estos seminarios bíblicos hoy y véanos de nuevo la próxima semana. Recuerde unirse a nosotros en la oración. Venga tu reino. Para Beyond Today, soy Darris McNeil. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.